Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Nuestro tema de esta mañana, el infierno. Un tema que nadie quiere que le hablen del infierno. Pero el infierno es real, mi querido hermano, mi amigo. Es real. La palabra del Señor lee en Lucas 16, 23 al 24. Dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. El infierno es real. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, bendito Dios, a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Llena con tu presencia este lugar, precioso Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra solamente a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el infierno es real. Aunque muchas iglesias no lo quieran predicar más, el infierno es real y existe. Porque el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Eso no fue creado para poner a los hombres al infierno. Pero el hombre, en su maldad, en su rebeldía, en su ignorancia, busca irse al infierno. Porque no quiere seguir a Cristo. El mismo Dios dice: yo no quiero la muerte del pecador. El Señor, cuando habla, dice: yo no quiero la muerte del pecador. Si usted va y mira en el libro de Ezequiel, dice: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice: si el pecador se arrepiente, vivirá y vivirá eternamente. Pero el hombre, en su maldad, el hombre, repito, en su ignorancia, no le importa la condenación eterna. Claro, porque está en esta tierra, pero cuando llegue a ese lugar, ahí no hay vuelta atrás. El infierno es real. Mire, yo tuve un hermano que murió a los 7 años y medio. Lo he contado algunas otras veces anteriormente. Mi padre era un judío sefardita, de madre sefardita, pero mi padre no creía en Jesús. Mi padre rechazaba todo lo que fuese de Jesús. Él no quería saber nada. Él siempre tenía un rechazo hacia cualquiera que le hablase de Jesús. Porque mi padre se quedó huérfano, recién nacido. A los 6 días de nacido su madre murió. Entonces todos los familiares se alejaron y se fueron de la ciudad donde estaba. Y él realmente perdió toda su familia del lado sefardita. Todos murieron, otros se fueron. A él lo dejaron prácticamente al cargo de una tía sefardita que después murió y lo crió. Entonces mi padre tenía un resentimiento terrible, un dolor terrible. Y no quería saber de nada que le hablasen de Dios. Él decía: ¿dónde estaba Dios cuando mi madre estaba muriéndose y yo era un bebé indefenso? Y decía mi padre: desde el día que tengo uso de razón, trabajé para alimentarme, para sostener no solamente mi vida, sino a mi tía abuela que me crió. Y después murió. Entonces, he luchado toda la vida desde niño. No me hablen de Dios. En fin. Pero había la esposa de su padre, de mi papá, su madrastra, se convirtió al evangelio. Y era una mujer pentecostal. Era una mujer que hablaba de Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando llegaba a la casa, yo era niño, ella hablaba de Jesús y mi padre nos separaba inmediatamente. Pero cuando ella llegaba y mi padre no estaba, esta señora me llamaba y sacaba un Nuevo Testamento pequeño de los Gedeones y me hacía leer un versículo. Yo no sé qué versículo. No sé. Me daba un caramelo y yo me iba a escondidas. Así lo hacía siempre. Cada vez me hacía leer un versículo y me daba un caramelo. No sé lo que yo leía. Entonces mi padre se enteró y se enojó muchísimo. Hasta me castigó por ello. Pero cada vez que la esposa de mi abuelo iba,
me hacía leer lo mismo, no sé. Entonces mi padre comenzó a tener aún más odio a los evangélicos. Y habían evangélicos en la comunidad y mi padre de maldad los emborrachaba. Les daba a tomar bebidas para la sed, pero le ponía alcohol y los emborrachaba para solamente burlarse de los evangélicos. Y así lo hizo vez tras vez tras vez. Y el hijo querido de mi padre era Jorge, el último. Era su adoración de mi padre. Pero mi padre se burlaba de los evangélicos. Se burlaba de Dios. Él no quería que nadie nos hablase de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice que hay de aquellos que tocan a uno de mis pequeñitos. Eso dice la Biblia. Y mi padre tocó a muchos de ellos burlándose, emborrachándolos, para burlarse de que los evangélicos eran borrachos. Y cayeron en la trampa muchos de ellos. Pero Dios no se tardó en hacer juicio a mi padre y por ende a toda la familia. Mi hermano Jorge era un niño muy inteligente. Para la edad que tenía, era un niño muy vivaz, un niño que amaba a Dios, y a él no le importaba que mi papá se molestase. Él amaba a Dios. Y cuando venía esta abuelita, él corría a sus brazos y ella le hablaba de Dios. Yo no sé si esta abuelita le introdujo la salvación a mi hermanito, no lo sé. Como me hacía leer a mí tampoco, yo no lo sabía, lo que leía de la Biblia. Pero vez tras vez, mi hermanito hablaba de Dios y a mi padre no le gustaba, pero mi padre amaba a este hijo. Era el hijo de sus sueños. Mi hermanito era obediente, comenzando la escuela fue uno de los mejores. Era tremendo mi hermanito. Había una cosa excepcional en él. Y mi padre seguía burlándose de los cristianos. Lo que le quiero explicar es, no importa quién sea usted, no se puede burlar de los cristianos. La Biblia dice que Dios los defiende. Y de pronto un día, me acuerdo que una semana antes había un señor de nombre Máximo, que siempre visitaba la casa y mi padre, a propósito, le ponía licor en la bebida y lo invitaba, y hasta en cierta manera lo obligaba a tomar. Y él lo tomaba, y él se emborrachaba, y mi padre se burlaba. Fue una semana antes. La semana siguiente era un día miércoles, me acuerdo, no martes, porque fue a amanecer el miércoles, que llovió muchísimo. Y estábamos jugando en la noche, en la casa, y de pronto mi hermanito comenzó a tener una especie de tos, como que se atoraba. Y todos corrimos a atenderlo, mi papá, mi mamá y todo. Pero él comenzó a hablar estas palabras. Dijo, papá, mamá, para mí ya no hay vida. Y para nosotros fue esto pues algo terrible escuchar esto. A un niño de 7 años y medio diciendo, papá, mamá, para mí ya no hay vida. Ya no hay vida. Y miraba al cielo y señalaba, decía, papá, ¿ves ese hombre demorado en medio de las luces que me está señalando con su mano que me vaya con él? ¿Lo ves, papá? ¿Lo ves, mamá? ¿Lo ven? Era una noche estrellada, hermosa noche de luna. Nosotros no veíamos nada. Y él decía, papá, ¿ves el barranco allá, la quebrada? ¿Cómo la gente se quema y llora? ¿Ves la cantidad de humo que hay, que sale? Y la gente quiere salir. ¿Ves, papá? Nosotros no veíamos nada. Y después señaló a un lugar de la casa. ¿Ves en el taller, papá? Ahí está el ángel de la muerte con su lanza. Pero no te preocupes, que aquí están ángeles protegiéndonos. Nosotros no veíamos nada. Él comenzó a llorar, a despedirse. Y decir, papito, para mí ya no hay vida. Lo que te encargo, papá, es por mi caja. Un niño de 7 años y medio diciendo, papá, te encargo por mi ataúd, donde pongas mi cuerpo. Es algo terrible. Decía, papá, te encargo por mi caja. Te encargo por mi caja. Decíamos, Jorgito, no llores. Lo abrazábamos, lo besábamos. Y él seguía diciendo lo mismo, ¿ves?
¿Ves, papá, en el cielo? El Señor demorado, Él es Jesús, papá, me está llamando a que me vaya. Papá, y me tengo que ir. ¿Cómo entender usted nuestra mente, cómo aceptar esa situación, teniéndolo a mi hermano en los brazos y él decir que se está yendo, que ya no hay vida para él, que se acabó su tiempo en este mundo? Está viendo el cielo y el infierno y el ángel de la muerte. Él está viendo. Él decía, papá, pero no llores. Yo no me voy allá, a ese lugar que está quemándose. Papá, ahí no me voy. Yo me voy al cielo, papá. Lloraba y decía eso, abrazando y besando a mi papá y a mi mamá. Todos nosotros lo abrazamos, llorando, agarrando a Jorgito. Le decíamos, Jorgito, ¿qué te pasa? No entendíamos. Yo corriendo fui a llamar a una amiga, a una vecina, Rosita. Ella corriendo vino, lo tomó, lo abrazó y le dijo, Rosita, para mí ya no hay vida. Lo abrazó fuertemente. Le dijo, Rosita, te encargo por mis padres, mis hermanitos. Para mí ya no hay vida. ¿Ves en el cielo? ¿Ves a Jesús que me está llamando? ¿Ves? Mira, está vestido de morado. ¿Ves las luces? Nosotros no veíamos nada. Decía, ¿ves en el barranco, en la quebrada, cómo la gente llora, se quema, hay humo, la gente quiere salir? No, yo no me voy ahí. No lloren, yo me voy al cielo. ¿Estás viendo, papá? No veíamos nada. Rosita lo abrazó, lo besó, le puso la mano en el cuellito y le pasó, de pronto se pasó. Rosita se fue a su casa. Nosotros, mi mamá nos reunió, mi mamá era muy católica, mi padre, le repito, era sefardita, de madre sefardita, pero mi papá no practicaba ninguna religión. Y mi papá estaba escéptico de todo, amargo, porque estaba pasando esto. Pero en el fondo de mi corazón, yo sentía que había algo que no estaba normal. Y era un niño, yo sentía algo, eso era contra nosotros. Al día siguiente, yo dormía con él, yo dormía arriba, él dormía abajo, en la cama de abajo. Pero mi mamá le dijo, hijito, ¿quieres que prepare algo de comida? Te hago, mamá, una sopita solamente. Hizo la sopa y Jorge comenzó a hablar lo mismo. ¿Ven ese señor que está en el cielo demorado? Ya sin una reacción así emocional, en paz, decía, ven, ahí me voy con Jesús, papá, me voy al cielo, no llores. No lo podíamos entender. Lo repitió. Salimos entonces al patio nosotros. Yo lo abracé, Jorgito, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa, hermanito? Y él me dijo, hermano, para mí ya no hay vida. ¿Ves en el cielo? ¿Ves? Vestido de morado está Jesús y me está llamando. ¿Ves el barranco allá? ¿Ves cómo la gente llora? Sale humo. Yo no me voy ahí. Y ves en el taller en la esquina está el ángel de la muerte. Era incomprensible entender esas cosas. Al fin mi mamá, como católica, nos llevó al cuarto y ahí rezamos mucho. Mi mamá el rosario y muchas cosas. Y nos fuimos a dormir. Subí a mi cama y Jorgito estaba durmiendo abajo. Y en eso mi mamá lo llama, le dice, Jorgito, ven hijo, duerme conmigo. Y Jorgito corriendo se va a dormir con mi madre. Así rapidito. Fue la última noche que mi madre durmió con su hijo. Porque en la mañana siguiente, muy temprano, como a las 5 de la mañana, se levantó, dijo las mismas palabras. Papá, para mí ya no hay vida. Papá, para mí ya no hay vida, te encargo por mi caja, por mi mamá y mis hermanitos. El hombre con su lanza, la muerte está allá en la esquina del rancho y en el cielo me está llamando Jesús. Papá, ¿no puedes ver las luces? ¿Cómo me extiende su mano y que me vaya, papá? No entendíamos nada. Dijo las mismas palabras, dijo, ¿ves allá al fondo en la quebrada cómo la gente grita y llora y sale fuego y humo? Ahí no me voy, no llores. No lloren, yo me voy al cielo, papá, con Jesús.
¿Cómo entenderlo, verdad? ¿Cómo entenderlo? Mientras hablaba, pidió agua. Corrió mi mamá a traerle un vasito de agua. Le estaba dando el agua mi papá a Jorgito y mi hermanito dijo: papá, para mí ya no hay vida. Me voy al cielo con Jesús. Y pum, dobló su cuellito, como un pollito. Cerró su boquita. Jorgito, no te vayas. Todos lo agarramos y lloramos. Pero Jorgito se fue de este mundo. Pero antes de irse, él dijo que había un cielo con Jesús y había un infierno. Nunca se me olvidó. Y ahora que soy cristiano, entiendo claramente, pues sé que hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. Mi hermanito lo vio siendo tan pequeño y nunca se me ha olvidado hasta el día de hoy. Y la palabra a mí me prueba que hay un infierno hecho para Satanás y sus demonios. Por eso Dios dice: ¿acaso yo quiero la muerte del impío? ¿Acaso yo quiero la muerte del pecador? No, dice Jehová, si el pecador se arrepiente, vivirá y vivirá eternamente. ¿Y saben qué? Esa fue la última vez que mi padre se burló de los evangélicos. Porque mi padre entendió, dijo él, que fue un castigo de Dios. Sin saberlo, sin saber de la Biblia, sin saber nada. Él dijo: este es un castigo de Dios porque yo me burlé mucho de los evangélicos. Fue la última vez que mi padre, aún siendo mundano, se burló de los evangélicos. Nunca más, porque él entendió que Dios le quitó a ese hijo para hacerlo entender que él era Dios de verdad. Años después, mi padre aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Ahora está en el cielo con mi hermanito Jorge, con mi hermano Pedro, con mi hermano Efrén y con mi madre Juana. Están en el cielo con Jesús. Lo que le quiero decir, mi hermano, mi hermana, mis amigos, nunca se burlen del cristiano. Nunca se burlen del cristiano, usted, amigo, amiga, si no conoce de Jesús. Dios es un Dios de verdad. Nadie que se haya burlado de Dios, nadie que se haya burlado de Dios ha podido vencer y triunfar. Están muertos. Aquellos que dijeron que nadie lo podía tumbar, están muertos. Aquellos que dijeron que el Titanic era invencible, era indestructible, ni Dios podía destruirlo, en el primer viaje desapareció para siempre. Mis queridos amigos, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, es la salvación para el hombre. Es la única salida que el hombre tiene para ser salvo, para ser libre de todos sus pecados y su maldad, y su nombre escribirse en el libro de la vida en el cielo. No hay otra manera. Existe un cielo con Jesús y existe un infierno con Satanás. La Biblia dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso Dios mandó a su unigénito Hijo, a Jesús, a dar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que con el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad, todos los hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de ser salvos, de ser limpios, de ser lavados por la bendita y preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y el hombre pueda ser salvo, la mujer pueda ser salvo, tan solo aceptándolo por fe, recibiéndolo en su corazón por fe. Porque le repito, Dios dice: yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero la muerte del impío. Si el pecador se arrepiente, vivirá y vivirá eternamente. Entonces, mi querido hermano y hermana, mis amigos que no conocen de Jesús, esta es la oportunidad para que usted acepte a Jesús, para que usted venga a los pies de Cristo. Mis amigos, el infierno es real. Le acabo de contar una historia propia, nadie me ha contado. Mi hermano se murió viendo el cielo y el infierno. Y era un niño. Han pasado tantos años y no se me ha olvidado ni siquiera una palabra de lo que él dijo en los últimos momentos de su vida. Y él no estaba enfermo. No estaba enfermo, estaba sano. Cuando llegaron los a atenderlo médicamente,
entendieron que ya había fallecido, aún su cuerpo estaba caliente. Él se fue de este mundo. Porque la palabra de Dios dice que en la palma de Jehová está el aliento de vida de todos los seres humanos. En la palma de Jehová estaba el aliento de la vida de mi hermanito. El Señor apagó, cerró esa mano y mi hermanito se fue de este mundo. No pudimos retenerlo, lloramos, lo abrazamos, le rogamos que no se fuera, pero se fue en nuestras manos. Mi padre lo rogaba abrazado, mi madre, todos abrazados en un círculo, llorando, rogando a Dios que no se fuera mi hermanito. Pero mi hermanito se fue, dobló su cuellito y se fue con Jesús. Las últimas palabras fueron: papá, para mí ya no hay vida, te encargo por mi caja, mira, me estoy yendo. El Señor demorado, Jesús me está llamando. No vimos nada. Él lo vio todo. Pero entendí desde aquel día que verdaderamente existía un cielo, un Dios, un infierno, el ángel de la muerte. Y entendí que la vida es muy frágil. Mi querido amigo, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ofrece salvación y vida eterna. A ti, mi amigo o mi amiga, tienes una oportunidad para ser salvo, para salir de ese mundo perdido, de ese mundo pecador, de ese mundo miserable en que vives, atado a todo pecado conocido y desconocido, que tú solamente sabes en lo que te has metido y te metes y te vuelves a meter, tratando de querer salir y no puedes. Prometes y dices que saldrás y dejarás esa mentira, esa trampa, esa miseria, y sin embargo lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer tú mismo. Has prometido tantas veces a tus padres, a ti mismo, no volver a caer en lo mismo, y vuelves a caer en lo mismo, en la misma mentira, en la misma maldad. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón hay un vacío terrible, y ese corazón tiene que rendirse a Jesús. Ese vacío en tu corazón le pertenece a Jesús. Cuando Jesucristo entre a tu vida, verdaderamente cambiarás. Cuando Jesús entre a tu vida, verdaderamente cambiarás, porque te habrás rendido a Jesús. Mientras tú no aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida, mi querido amigo y amiga, no importa lo que tú hagas, no importa la terapia que hagas, no importa los grandes servicios que hay de ayuda al hombre que está perdido, sin esperanza, no importa a dónde vayas. Hay grandes grupos de ayuda humanitaria, pero nada más, son ayuda humanitaria, no pueden cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre solamente lo puede cambiar Jesús. Jesús puede poner un nuevo corazón y cambiar tu vida, cambiar el rumbo y el destino de tu vida para siempre. Lo hizo conmigo. Mis queridos amigos, es Jesús la respuesta para el hombre. Yo vi la muerte de mi hermano. Algo terrible que usted no puede retener, que su ser querido se vaya, tocándolo, abrazándolo, besándolo, llorando, y él se está muriendo y se muere y se comienza a enfriar ese cuerpo, y de pronto ya no habla, no respira, no reacciona, no contesta nada, aunque usted le llore de rodillas y clame y le ponga velas y cante y diga: está muerto, ya se fue de este mundo. Su espíritu y su alma se fue con Jesús, si es cristiano. Y si no, lamentablemente, si no fue cristiano, aquella persona que se murió se va al infierno. Eso dice la Biblia. Es terrible ver que un ser querido se va en sus propias manos, y estando sano, ni siquiera enfermo, no en un accidente ni nada. Ahí donde usted lo está mirando y viendo y tocando y besando y llorando y rogando, pero se va de este mundo porque Dios así lo ha determinado. Es duro. Es terrible. Amigo, Jesús es su esperanza. Jesús es su respuesta. Jesús le ofrece a usted salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, ven a Jesús. La palabra de Dios dice
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, mi querido amigo y amiga, te va a limpiar de todos tus pecados, de toda tu maldad, de toda tu miseria espiritual. Jesús te va a limpiar, te va a libertar. Y va a escribir tu nombre en el libro de la vida en el cielo. Cuando tú vienes, cuando tú aceptas, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Entiende bien esto. Jesús no ama tu pecado. Jesús no ama tu maldad. Jesús te ama a ti, amigo, amiga. Porque Jesús por ti fue a la cruz del Calvario a dar su vida. Por eso Él te ama. Y Él te promete lavarte, limpiarte, bañarte con esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y tú serás libre completamente de todos tus pecados, de toda tu maldad, de toda tu miseria. Fueses quien fueses, estés donde estés, te llames como te llames, hables el idioma que hables, tengas la edad que tengas, seas del color que seas, Jesús te ama, amigo, amiga. Él te ama y te ama de verdad. Por favor, cierra tus ojos. Repite esta oración. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Me rindo a ti, Jesús. Ayúdame. Ten misericordia. Ten compasión de mí. Perdóname, Jesús. Y por favor, ven, entra a mi vida. Cambia y transforma mi vida para siempre. Jesús, te he aceptado. Te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Por favor, ahora, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Porque tú, Jesús, me has perdonado, pagando con tu vida en la cruz del Calvario, lugar que a mí me correspondía. Tú, Señor Jesús, lo has pagado por mí. Gracias, Jesús. Ayúdame, Jesús, a serte fiel todos los días de mi vida. Y úsame, Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer la Biblia. Sí. Y haga sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Al único Dios grande, poderoso, generoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Jesús sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Amén.